Bendito Dios y Padre bueno, en esta noche, Señor, te agradecemos, Padre. Te damos gloria, honra, alabanza y honor porque solamente tú eres digno. Porque tú eres el Dios, el Santo de Israel. Y en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos con el único propósito y el único fin de conocerte todavía más a ti, conocer tus proyectos, conocer tus planes, tus propósitos en nuestra vida, Dios. Conocer tu voluntad, Padre, a través de tu bendita palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu palabra y solamente tu palabra la que sea expuesta en este lugar y que sea tu Espíritu Santo llevándonos, Señor, al arrepentimiento genuino como fruto, Señor, de poder aprender, conocer y entender aquello que tú nos has dado, Señor, como un regalo a través de las Escrituras. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, pues les voy a pedir que en esta noche abramos las Escrituras en el libro de Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y el tema de esta noche realmente me causa mucho gozo porque todos los temas que la palabra de Dios en el cual nos habla, y en especial cuando habla acerca de los reyes, en el tiempo de los reyes, en el tiempo del restablecimiento del pueblo, la reedificación del templo, el volverse a reconciliar con Dios, son temas maravillosos que la palabra nos da. Y en esta noche precisamente de eso se trata esta lección. Pero más allá de algo que ya hemos escuchado en otros momentos, también a través de la lección de este día pude descubrir algo en lo cual yo le pido al Señor que me ayude a poder transmitirlo con toda ligereza y sencillez para que todos juntos podamos ser edificados. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la unidad. Y es que nosotros sabemos y entendemos que como cuerpo de Cristo tenemos el propósito de vivir en unidad. Y en muchas ocasiones hemos entendido que es a partir del amor fraternal como nosotros creamos unidad. También hemos entendido que es a través del perdón constante, ese ejercicio constante de perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, es como se va formando esos lazos de unidad entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo. Pero en esta noche vamos a entender que también una manera en la cual nosotros, o más bien la principal, por la cual nosotros podemos obtener como un fruto la unidad del cuerpo de Cristo, es a través de la palabra. Es a través de lo que el Señor hace, a través del conocimiento de quién es Él a través de las Escrituras. Vamos a entender un poquito antes el trasfondo o el contexto histórico de lo que hoy vamos a ver. En el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, tiene como título Ezequías celebra, ¿qué celebra? La Pascua. Pero para que nosotros podamos entender el clímax de esta noche o de este tema, tenemos que ver un poquito más atrás qué fue lo que sucedió. Porque pareciera que a partir de aquí nos arrancamos de una historia a la mitad. Porque aquí ya está la pachanga, aquí ya está la celebración. Pero vamos a ver un poquito más atrás qué fue lo que sucedió, qué fue lo que detonó, qué es lo que movió el corazón de Ezequías para que éste pudiera celebrar la Pascua. Y además de que, ¿qué es la Pascua? Sabemos que Ezequías es rey. Y vamos a irnos capítulos anteriores, ahí en su Biblia, vamos a ver el capítulo 28. Y en mi Biblia tengo como título, ¿reinado de quién? De Acaz. Existía el reino del norte y el reino del sur. Estaban completamente divididos. A causa de la desobediencia, a causa de la desobediencia del pueblo, había sido dividido en dos. En este punto llega, así como empezaban a desarrollarse diferentes reyes, rey Acaz.
el cual la Biblia lo narra o lo describe como un rey que no hubo otro como tal él sobre el reinado de su pueblo, pero no por lo bueno que hizo, sino por lo malo que hizo. Y es que este rey profanó el templo. ¿Qué fue lo que hizo? Dado el que el pueblo viviera en desobediencia. Si estamos hablando de que él había profanado el templo, mucho menos vamos a llegar a pensar, hermanos, que este rey quiso darle continuidad a la ley de Dios, mucho menos. Él se olvidó de la palabra. Y eso es lo cual yo quiero que de aquí arrancamos. El pueblo se encontraba en desobediencia a causa de un mal liderazgo. El rey Acaz se había olvidado de las ceremonias de sacrificio o el pueblo fuera limpiado y purificado de sus pecados y entonces pudiera ofrecer ofrenda a Dios y poder tener cercanía o relación con Dios. El rey había quitado todo este tipo de secuencia para el pueblo a causa de la desobediencia de Acaz. ¿Cuál fue? Que llegaron los asirios. Y entonces tomaron al pueblo cautivo, a gran parte del pueblo, y se los llevaron como esclavos. A partir de aquí empezamos a ver las consecuencias de ese mal liderazgo en el pueblo que se encontraba en ese momento. Esta gran parte es llevada cautiva y se queda un remanente que permanecía ahí. Más adelante, en el mismo 28, versículo 27, vamos a leer, y dice, y durmió Acaz con sus padres, es decir, murió, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar, ¿quién? Ezequías su hijo. Y entonces viene la siguiente generación, viene el hijo del mal rey, aquel que había perdido el rumbo, aquel que había perdido la visión, aquel que había perdido el propósito por el cual estaba como rey sobre el pueblo, había dejado un heredero. Y ese heredero, sabemos que en ese entonces sí se hacía por sucesión de genealogías, viene su hijo y entonces empieza a reinar. Pero hay una enorme diferencia entre lo que el hijo decide hacer y lo que el padre había hecho. Y es que el hijo trae un avivamiento al pueblo. Es maravilloso, a mí me encantan las porciones de la palabra donde el Señor nos habla sobre un avivamiento, sobre un tiempo en el que el Señor trae un nuevo refrigerio, un nuevo aliento, unas nuevas ganas, es como cuando algo se encuentra muerto o casi muriendo y vuelve a la vida. Ezequías hizo esto con el pueblo. Pudiéndose conformar, pudiendo ser un rey parecido a su padre, llevando la misma línea de desobediencia y deshonra a Dios, él decide ser diferente. Él decide marcar un antes y un después. A manera de que si la Biblia marcó a su papá o fue marcado en su palabra como uno de los peores reyes que no hubo como él en Israel, ahora él vendría a ser ese parteaguas y esta gran diferencia, porque vendría a traer un avivamiento al pueblo como no lo había habido en muchísimos años. Y vamos a empezar a ver qué fue lo que sucedió. En el capítulo 29, solamente vamos a leer unos cuantos versículos, hermanos. Yo lo invito a que en su casa usted pueda leerlo completo, porque es exquisita esta porción de la palabra, es emocionante leerla y ver la manera en la que fue obrando Dios a través de la vida de un rey que estuvo dispuesto para que Dios lo usara como un medio para restaurar al pueblo. Dice el versículo 5, vamos a leerlo todos juntos, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Vamos a poner mucha atención en esa porción. Y le volvieron las espaldas.
Ezequías menciona y describe qué fue lo que hicieron sus antepasados. Muchas veces nosotros como cultura mexicana tendemos a hacer ¿qué? A ocultar la verdad, ¿sí o no? Sabemos, hasta hay una frase por ahí que se dice, hasta las mejores familias, no, cúbrelo, que nadie se entere, las apariencias. Y aquí Ezequías viene a ser la gran diferencia, y es que Ezequías no encubre la maldad de sus padres, ni de sus antepasados, ni la maldad del pueblo al cual él estaba reinando. Ezequías expone la verdad y le dice al pueblo, vamos a levantarnos, arrepentíos, y le dice, antes de usar el término arrepentíos, le dice santificaos. El propósito inicial de Ezequías era la santificación del pueblo. Y esto es maravilloso, porque Ezequías pudo haber llegado con otras estrategias militares, pudo haber llegado con estrategias de hacer extenso más su reino, pudo haber llegado para querer mover economía en el país, pudo haber hecho algunas otras estrategias de trabajo en las cuales él dijera, vamos a crecer en estas áreas y entonces vamos a alcanzar más área territorial y entonces vamos a traer otros pueblos y vamos a hacer esto. Y Ezequías no lo hace de esta forma. Ezequías se levanta, yo imagino a este varón levantándose, mirando a su alrededor y diciéndole, pueblo, estamos en esta condición. Le hemos dado las espaldas a Dios. Nuestros padres se han olvidado de la ley, se han olvidado que hay un Dios. Y es necesario, pueblo, que nos santifiquemos. Vean qué hermoso, y a través de las Escrituras el Señor nos muestra el corazón de ese rey. Un corazón desinteresado por la fama, por el dinero, por lo que pudiera proporcionar del ser rey de un pueblo tan numeroso. Él se concentra en el propósito de la obediencia a Dios. Y es que eso demuestra que en su corazón había amor para con el Señor. Había obediencia. Había en él disposición para agradarle ¿a quién? ¿Al hombre? No. ¿Ustedes creen, a ver, un pueblo para los que son papás, un hijo que no le enseñan a ser obediente desde brazos, pequeño, un poquito más grande, a la adolescencia, a la juventud? Ustedes que son papás me van a dar la razón. ¿Será fácil corregir al que ya es joven o adulto si desde niño no lo corrigieron? Obviamente no. Eso es lo que estaba pasando con Ezequías. Él estaba recibiendo un pueblo el cual no había sido instruido en la ley, el cual no conocía lo que era la santificación y no había disponibilidad en muchos de ellos del querer hacerlo. Ahorita vamos a ver por qué. En el versículo 15, ahí mismo en el 29, vamos a leer el 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ahí habla acerca de aquellos levitas que se levantaron y que empezaron a obedecer a lo que el rey estaba diciendo. Estaban reconociendo y decían, estás en lo correcto, vamos a empezar a hacer conforme el rey nos ha dicho. 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, ¿para qué? Ojo, hermanos, abusados porque los voy a estar diciendo en el texto. Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, ¿para? Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. 17. Conforme a santificarse el día primero del mes primero y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová. ¿Y qué más hicieron otra vez? Santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 17 del mes primero terminaron. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. 19. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que su infidelidad había desechado el rey Acaz.
cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Es decir, desde el versículo 16 o del versículo 15 comenzamos a ver a un pueblo que comienza a santificarse primero ellos, porque era necesario que ellos primero se santificaran antes de comenzar a santificar la casa y los instrumentos. ¿Y qué es lo que le dicen al rey? Hemos hecho como tú nos has dicho. Ya empezamos a restaurar, a santificar. Recordemos, es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos y entendamos esta porción. Para el pueblo era muy importante que se santificaran, porque en ese entonces no había un proveedor de santificación como el que ahora nosotros tenemos, que es Jesucristo. Ellos tenían como provisión de santificación el que ellos ofrecieran holocausto. De esto, hermanos, dependía su relación con Dios. De esto dependía que ellos pudieran acercarse al templo, que pudieran tocar los instrumentos, que pudieran preparar todo para empezar a retomar los servicios. Y es hermosa esta porción, porque yo imagino un pueblo desanimado, desalentado, un pueblo triste, no, un pueblo comprometido, un pueblo que estaba respondiendo a un llamado. El Señor puso en el corazón del rey, es necesario que mi pueblo se santifique, es necesario que mi pueblo se levante de la condición en la que se encuentra. Y el rey obedeció. Muchos de nosotros nos encontramos precisamente en esta posición. Yo no conozco la vida de muchos de ustedes, ni tampoco ustedes conocen mi vida. Pero en muchas ocasiones, el Señor conoce nuestra vida y sabe que nos es necesario una reedificación, el levantarte, santificarte y empezar a caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora es distinto y ahora vamos a ver más adelante el por qué. Porque a nosotros se nos ha dado un grandioso privilegio, una gracia inmerecida. Esta porción de la palabra, yo la comparaba un poco para que podamos entenderle, a lo mejor como congregación como tal. Y es que el hecho de que tú vengas a los servicios, el hecho de que Dios ha puesto en el corazón del pastor, de los líderes, el que nosotros seamos santificados constantemente. ¿Por qué? Porque se está promoviendo el estudio de la palabra. Hermanos, lo que nos sobra es palabra en estos momentos ahorita. Y ha sido maravilloso, porque si nos damos cuenta, el propósito en el cual el Señor nos ha traído y ha empezado a trabajar con un remanente que el Señor ha permitido, que llegara a este lugar, y es la santificación a través de la palabra. Si nos damos cuenta, iniciamos martes estudios, jueves estudio, domingo discipulado, en la tarde predicación, y empezamos a retomar también ¿qué? La Santa Cena, el convivir como hermanos participando de la cena, de los bautizos, entre nosotros los discipulados, los estudios. Eso es, para que lo podamos entender un poquito más, es lo que estaba sucediendo. El rey había entendido que el propósito de Dios para el pueblo era que empezara a santificarse. Le estaba diciendo, es necesario, sí, lo demás lo vamos a hacer después, pero ahorita mi pueblo necesita santificarse, limpiarse. Y dice su palabra, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Y no es solamente para el joven, hablando de un rango de edad, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. ¿Con qué limpiaremos nuestro andar? Con la palabra. Si muchos de nosotros nos encontramos en un momento de nuestra vida en la cual estamos caminando fuera de los propósitos de Dios, en desobediencia a su voluntad, es necesario, si tú tienes en tu corazón el decir, me estoy equivocando, esto no está bien, no estoy caminando en la voluntad de Dios, me estoy saliendo del propósito que Dios tiene para mí, porque el Espíritu Santo se encarga ahora a nosotros de hablarnos. No solamente ya a lo mejor no tenemos como tal un rey, hablando de un liderazgo como tal, que gobierne un pueblo como lo era en Israel.
Ahora el Señor le habla directamente a cada uno de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye constantemente y nos hace ver nuestras fallas. Ese rey que se paró y miró a su alrededor y dijo, está en ruinas, está mal usado, está sucio, está en inmundicia, hace falta levantar. Es esa misma sabiduría que operó en Ezequías, esa misma sabiduría que estuvo en él a través del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que abunda en nosotros y que nos dice, esto hay que corregirlo, esto hay que limpiarlo, hay que santificarse de nuevo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con su palabra. Esto, hermanos, esto que tenemos el privilegio de tener como un obsequio, porque aún nosotros no vivimos en un lugar en el cual se nos sea restringido, en el cual se nos sea quitado o no permitido tener. Esto es nuestra norma de vida. Esto es el que marca los estándares, lo veíamos con las mujeres en una lección. Su palabra nos guía a toda verdad, nos corrige, nos exhorta, nos anima, nos restaura, nos levanta. Era la ley la que en ese momento estaba restaurando al pueblo, porque la ley decía cómo tenían que ser santificados, cómo tenían que hacerle. Y en ese momento ellos estaban volviendo a alinearse a la obediencia y estaban diciendo como su palabra diga, no como yo diga. Y es maravilloso porque cuando empezamos a ver en el capítulo 29, el desarrollo de lo que Ezequías empezó a hacer, empezamos a ver que no fue la voluntad del rey, no fue lo que él pensó que era lo que se tenía que hacer. En ningún momento encontramos al rey diciéndoles, creo que lo tenemos que hacer de esta forma. Y si lo hacemos de aquella otra, oye pueblo, ¿no te gustaría? Mira, y si lo negociamos, porque yo no creo que sea para tanto. El rey obedeció cada instrucción. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta que tú y yo vivimos en adoración a Dios? Una vida de adoración. ¿Sabía usted, hermano, que el tiempo que nosotros cantemos o levantemos nuestras manos, ese es un tiempo en el que tú y yo le rendimos alabanza? Exaltamos con nuestra voz. Muchas veces lo que no nos alcanza para expresar con palabras sencillas, lo hacemos con cánticos. Pero eso no significa que tú y yo vivamos en adoración. A mí en otro tiempo lo pensaba de esa forma. Yo sí adoro al Señor. Pues si yo me levanto y oro, si yo me levanto y de momento canto alabanzas en mi casa y entonces yo siento y yo decía, mí vive en adoración. Fue hasta que la palabra de Dios confrontó mi vida que entendí que yo no vivía en adoración porque yo no vivía en obediencia a lo que su palabra me hablaba. Yo no vivía en obediencia porque yo no seguía lo que el Señor me estaba trazando como camino por el cual yo tenía que caminar. Y es importante que muchos de nosotros entendamos que podemos llegar a ser muy buenas personas o intentar serlo, pero el estándar de la bondad no depende de lo que nosotros o la sociedad indique, depende de lo que su palabra diga. Y en ese momento el pueblo estaba viviendo en desobediencia porque no estaba cumpliendo la manera en la que el Señor quería que le adoraran. Dice ahí mismo en el versículo 25, ahí mismo en el 29, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David. Dice de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová, es decir, al Señor le agrada la alabanza, por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Esta parte me gustó mucho, porque visualizo a ese pueblo que se encontraba primero en ruinas, que se encontraba en desobediencia, que se encontraba triste, porque recordemos que no veníamos de un buen panorama. Acaz
A causa de la desobediencia de Acaz, el pueblo había sido tomado cautivo, habían venido a invadirlos, los asirios se habían hecho estragos, se habían llevado al pueblo, se encontraban desanimados, el enemigo había venido a hacer estragos en sus vidas a causa de la desobediencia. Ellos se encontraban en una posición no contenta, no feliz, no con gozo, pero la obediencia, el vivir en adoración a Dios, primero lo vivieron. Si se dan cuenta, muchas veces queremos hacerlo al revés. Primero queremos entonar cántico, primero queremos hacer ruido, primero queremos trompetas y queremos tambores y después nos queremos santificar. Y aquí su palabra nos muestra que es al revés. El pueblo primero se santificó. El pueblo primero restableció su relación con Dios en obediencia. Y a partir de ahí fue como el gozo volvió. Qué hermoso es esta palabra, hermanos. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué siento que yo ya no quiero continuar en los caminos? ¿Por qué entonan alabanzas si a mí no me gusta? Dicen que hay servicios, pero a mí no me dan ganas de ir. Están estudiando la palabra, pero a mí eso me da flojera. A mí eso no es lo mío. ¿Cómo va a ser lo nuestro? Si no, primero vivimos un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de santificación. Mientras tú y yo primero nos comprometamos o volvamos a restablecer esa relación con Dios, no podemos vivir el gozo que encontramos hasta el versículo 27. Si no vivimos lo que vivieron ellos desde el 1 hasta el 24. Como buen mexicano siempre queremos primero el final, el postre y después el platillo fuerte. Y no es así. A mi mentalidad de ser humano, así es. No se puede, me brinco todo eso y me como el postre. Así no es. A la manera de Ami sí es así. A la manera de Dios no es de esa forma. A la manera de Dios es primero restablecemos nuestra relación y el gozo viene como fruto personal a tu vida, a tu corazón. Dice después en el versículo 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Fíjense cuántos holocaustos eran. Yo me acuerdo que en algún momento el hermano Jonah nos daba un ejemplo acerca de si cuánto es partir piezas de carne, ¿no? Y que ellos, el hermano Isa lo conoce bien en la carnicería, cuánto es el que ver piezas de animales grandes, cortadas, la sangre. Ahora imagínense esta porción de la palabra que dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Este versículo lo vamos a dejar en pausa, porque ahorita vamos a ver el porqué de este versículo. Recuérdenlo bien, dice que había muchísimo trabajo y que entonces se tuvieron que levantar, ¿quiénes? Los levitas, porque no había suficientes sacerdotes que se levantaran para empezar a hacer la obra, porque no se habían santificado correctamente. Ahorita vamos a ver esa porción. Ahora sí, ya que entendimos el contexto de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo y en el rey, viene la fiesta. Viene la fiesta de la Pascua. Muchos de nosotros sabemos el contexto de cuál es la fiesta de la Pascua. Algunos otros no la conocemos. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué se celebraba la Pascua? Recordemos el Éxodo. No lo vamos a buscar, pero en el capítulo 34 del libro de Éxodo, el pueblo celebraba la fiesta de la Pascua. ¿Con motivo de qué? Recordaban, quedaba como conmemorativo a cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Egipto los tenía cautivos, el Señor les proveyó o les dio el que ellos pudieran salir y ser libres. Y como conmemoración quedó la fiesta de la Pascua. Es como cuando tú y yo tomamos la Santa Cena. ¿Por qué lo hacemos? Porque conmemoramos, dice, y así cuando lo hagas, hacerlo esto en memoria de mí. Tú y yo hoy celebramos la Santa Cena porque lo hacemos recordando cuando Cristo nos hizo libres.
a través de su sacrificio. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Ellos tenían que celebrar las fiestas de la Pascua, porque tenían que conmemorar y recordarse a sí mismo que su libertador era Jehová de los ejércitos, que ellos dependían de la voluntad de Dios y que Él era el único que los había hecho libres. Pero ellos sabían si no hacían servicios y si no tenían templo, mucho menos hacían la Pascua. Era tiempo, ahora sí, ya que había sido restablecido lo anterior, el rey dice, ahora es tiempo de hacer fiesta. Pueblo, ya eres libre, ya estás limpio, ya estás purificado. Ahora levántate y haz fiesta en honor al que te libertó. Vamos a celebrar la Pascua. Y dice ahí en el versículo primero, dice, vamos a leer solamente el 30, versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Ojo, como dato solamente para que lo conozcamos. En el libro de Números, capítulo 9, versículo del 5 al 11, más o menos 5, 12, por ahí así, habla acerca de cómo tenía que ser y cuándo tenía que ser celebrada la Pascua. Se tenía que haber hecho en el mes primero, pero recordamos que ellos se encontraban bien listos para empezar a celebrar la Pascua, ¿sí? No, se encontraban indispuestos. Ellos no se encontraban en condiciones porque tenían que santificarse. Entonces, en el libro de Números les da la opción y les dice, cuando hubiera algún tipo de contratiempo, se lo estoy parafraseando un poco, para que el pueblo pueda celebrar la Pascua en el mes primero, espérese un mes más. Se santifica correctamente y entonces comienza a disfrutar de la fiesta. En este momento, hasta en eso, ellos dijeron, vamos a obedecer a Jehová. Vamos a que se santifiquen todos y entonces en el segundo mes que tenemos todavía chance para hacerlo, vamos a celebrar. Y dice entonces que celebraron en el segundo mes. Versículo 4. Esto agradó al rey y a toda la multitud. 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Esa parte es importante. No la habían celebrado a la manera de Dios. Y es que en algunos comentarios dice que la manera en la que Ezequías introdujo de nuevo la Pascua al pueblo había pasado aproximadamente 200 años que no se había hecho a la manera de Dios, a como el Señor había dicho en su palabra que tenía que ser. Vamos a avanzar al versículo 7. Bueno, desde el 6, perdón. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, fíjense nada más, el rey, y aquí viene el segundo fruto. Habíamos visto que fruto de santificación, ¿qué era? El primero es que ellos les devolvió el gozo, la alegría. El segundo es que viene la unidad. Vamos a ver por qué. Acuérdense, había dos reinos que estaban completamente divididos, los del norte y los del sur. Y entonces dice que ninguno había celebrado la Pascua. El templo se encontraba en Jerusalén. Es decir, los del norte no habían venido para acá porque habían sido cautivos por los sirios y quedaba un remanente ahí. Y este pueblo se estaba esforzando por santificarse. Dice entonces que el rey Ezequías les mandó cartas, es decir, un mensaje. Para los chicos o para los adolescentes les mandó un WhatsApp. Y entonces dice que les mandó un mensajito y les dijo, oigan, vamos a restablecer la fiesta de la Pascua. Miren, ¿qué creen? Nosotros nos estamos santificando, nos hemos santificado, nos hemos preparado, estamos volviendo a retomar el camino. Les invitamos, vamos a leerlo para que cada uno de nosotros pueda ver lo que Ezequías les dijo. Dice, hijos, ahí en el versículo 6, el rey había mandado y decía, hijos de Israel, vamos a poner atención en esta parte, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
y él le volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y no como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Aquí el rey les estaba mandando a decir por carta. Ahí, con calma en su casa, vuelva a leer el versículo 6, 7 y 8. Hay una palabra, no sé si alguien la identificó. De los que lo leyeron, ¿alguien identificó una palabra ahí que se repite más de una vez? Hay una palabra en especial que se repite en el versículo 7, en el versículo 6, de lo que empezó a narrar Ezequiel. 7, 8. Misericordia. Hay otra por ahí que se repite. La palabra volver o volveos, volverá. Es una palabra que se repite. Él les dice, volveos al Señor y Él se volverá a ustedes. Y es que aquí, si recordamos, cuando Ezequías se levantó en el pueblo y vio lo que estaba aconteciendo, Ezequías dijo que le habían dado las espaldas. En el versículo 7, no seas como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. Y les dice, no endurezcan pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario. En la traducción original, cuando tú y yo leemos volver, o cuando él le llama al pueblo y le dice volveos, la traducción en original quiere decir arrepentíos. Le está diciendo al pueblo, pueblo, arrepiéntete. Muchos de nosotros sabemos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio. A ver, todos vamos a que se nos quede esta porción. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Si tú y yo tenemos un cambio de mentalidad, empezaremos a obrar de manera distinta. ¿No hemos escuchado aquel texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca? No está hablando del órgano, porque el órgano no tiene capacidad de desarrollar un pensamiento. Está hablando de la mente. De la abundancia de tu mente habla tu boca. De la abundancia de tu mente haces las acciones que tú haces. Aquí Ezequiel les está diciendo por carta, pueblo, arrepentíos, volveos, arrepientan, cambien de mentalidad, no endurezcan sus corazones, porque Ezequiel sabía que así como a lo mejor muchos iban a aceptar, a lo mejor otros no. ¿Se acuerdan que dijimos, es difícil corregir al que desde la niñez no se le corrigió? Él estaba enviando cartas a un reino que se encontraba en el norte, y muchos de ellos no tenían la disponibilidad de querer transformar sus vidas. En su corazón había dureza. Por eso dice, no se endurezcan. Él todavía les escribe, le dice, no se endurezcan como sus papás los hicieron. No se endurezcan como, y vamos a tomarlo de manera personal. No te endurezcas a esta palabra. A mí el Señor me hablaba, Ami, cambia de mentalidad, no te endurezcas como tu vecino, como tu amigo, como tu compañero, como tu familiar, como quien tú ya conoces que se ha rehusado a la obediencia, a volver, a santificarse. No lo hagas. Ten una disponibilidad. Fíjense, aquí en el acto que Ezequías estaba haciendo, se estaba reflejando el corazón de Dios, porque les estaba haciendo la invitación al arrepentimiento. Les estaba dando una oportunidad nueva. Ustedes que se encuentran allá y que son cautivos, ustedes
vuélvanse y yo me volveré a ustedes. Aquí hay una promesa y subráyela. Si tiene un marcatexto, si tiene un lapicero ahí, su Biblia, márquelo. Es una promesa de parte de Dios, que si nos volvemos a Él, que si nos arrepentimos, que si permitimos que su palabra transforme nuestra mentalidad, Él se volverá a nosotros y tendrá gracia y misericordia. Porque más adelante les dice, e inclusive aquellos que fueron llevados cautivos vivirán en bendición y yo los haré volver. Les da una promesa. El Señor no miente, hermanos. El Dios que inspiró esta palabra hace más de muchísimos años, más de 1000 años, es el mismo Dios el cual tú y yo conocemos. Él no cambia. Su palabra dice que Él es inmutable. Él no cambia. Y Él es santo, permanece a sus promesas. Él no miente. Pero la condición aquí es arrepiéntete, transforma, disponibilidad. Vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo ante la invitación que no solamente el rey estaba haciendo, sino que el Señor a través del rey estaba dando. Dice el 9, porque si volvéis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a Él. Aquí hay algo curioso, hermanos, y que muchas veces no nos damos cuenta y que nos metemos el pie solitos. Nos aprendemos este texto, porque clemente es el Señor, porque tiene misericordia, porque Él... Pero no leemos todo lo demás. No, el Señor tiene misericordia, el Señor es clemente, Él sabe, conoce mi corazón, Él sabe que yo tengo ganas, sabe que yo ya casi, Él sabe. Su palabra, y nos volvemos bíblicos, hermano. Y su palabra lo dice ahí, que Él es clemente y misericordioso, tendrá misericordia de mí, sí, pero no has leído todo lo demás. Todas las porciones anteriores. Si te arrepientes, si vuelves, Él se volverá a ti. Es la promesa. Dice el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón. Mas, ¿cuál fue la reacción del ser humano? Mas se reían y se burlaban de ellos. Versículo 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y ahí está lo que conocemos ahora como el libre albedrío de la salvación. La invitación es expuesta a todo aquel que quiera arrepentirse y rendirse a la salvación tan grande que se nos es dada a cada hombre. Porque su palabra dice, por cuanto dice, todos pecaron, han sido destituidos, pero la palabra de Dios hoy en este tiempo nos permite poder acercarnos delante de su gracia a través de Jesucristo. Dice que todo aquel que en Él cree, es la promesa para muchos de nosotros. Y aquí lo vemos reflejado en la actitud del ser humano. Cuando se les daba la invitación al arrepentimiento, algunos se rieron y se burlaron. Y otros, dice que ¿qué hicieron? Se humillaron. Dice ahí mismo, se humillaron. Versículo 12. En Judá también estuvo la mano, en el 11. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Dice en el 13, y se reunió, vamos a leerlo todos juntos, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, y echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y a los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. La santificación produce unidad. Y es el título del tema que hoy vimos, o que hoy tenía nuestro manual, la unidad. Decíamos al principio, hay muchas técnicas para promover la unidad entre hermanos. Decimos el amor fraternal, y es verdad. Decimos el perdón constante de unos a otros, pero su palabra nos muestra
que una manera en la que nosotros vamos a poder crecer en unidad es a través de la santificación de su palabra, la obediencia. ¿Y a poco no, hermanos? Yo no sé si conocería yo a Rodes si no fuera porque estamos trabajando para la misma obra de Cristo. Yo no sé si conocería a mi hermano Toñito, si conocería yo a Dani, si conocería yo a lo mejor a Alex. Yo no sé si podría tener esa bendición de poder conocerlos y que ustedes me conocieran si no fuera por la obra de Cristo. Si no fuera porque estamos creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Yo cada que veo, por ejemplo, a alguien que es nuevo, nosotros a lo mejor nos conocemos de muchos años, pero por ejemplo, tenemos a Wendy. El que Wendy esté viniendo constantemente a la casa y que podamos verla y saludarla, es gracias a que nosotros estamos viviendo en constante crecimiento de la palabra. Es un fruto, hermano, y es maravilloso verlo de esa forma. Tú y yo estamos creciendo en unidad porque estamos trabajando para el mismo Dios y porque estamos trabajando en el mismo propósito y porque nos estamos santificando constantemente y porque estamos congregándonos. Ya conocemos a los niños ya los vimos crecer, a los jóvenes ya los vemos crecer, a los ancianos ya vimos a los que se han casado. O sea, estamos creciendo como una familia en Cristo por el propósito que tenemos como cuerpo de Cristo y es maravilloso. Porque aquí dice, en su palabra, ni siquiera estamos yendo al manual, hermanos, en su palabra dice que entonces todos se reunieron en una fiesta vasta. Les dice, y era bastante, era una gran fiesta. Y dice entonces que se reunieron entre ellos e inclusive, ¿se acuerdan de los sacerdotes que al principio vimos que, híjole, les daba vergüenza y otros que venían de otras tierras? Dice que ellos tenían vergüenza porque no venían del todo santificados. Mas sin en cambio dice que ellos aún así se agregaron y empezaron a celebrar la Pascua. Ojo, ahí es algo importante. Ezequías los recibió con amor, con misericordia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no se habían santificado como debía ser, pero estaban con un corazón dispuesto en ese momento. Y además, acuérdense que ellos no sabían cómo se hacía el santificarse, el crecer, el volverse a Dios. Ellos apenas estaban llegando, recibimos tu correo, quisimos venir, pues intentamos santificarnos, pero no entendemos muy bien esto. Y entonces dice que Ezequías oró al Señor y le dijo, Señor, aquí están, pero oro por ellos, para que ellos sean santificados por ti y puedan degustar con todos nosotros de esta fiesta maravillosa. Fiesta que conmemoraba, ¿qué? La libertad. Acuérdense, ellos estaban celebrando la libertad. Hoy, hermano, hermana, para finalizar en esta noche, quiero hacer mención de algo muy importante. Tú y yo ya no tenemos que andar destazando vacas y bueyes y animales. Tú y yo ya no tenemos que recurrir a ese tipo de holocausto y sacrificio, porque tú y yo tenemos libre acceso, gracia y misericordia a través de Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha santificado. Su sacrificio ha traído purificación y santificación a cada uno de nosotros. E inclusive el 1 de Juan dice que si nos arrepentimos y confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ellos tenían que esperar a que todo el pueblo se levantara y ofreciera holocausto. Basta con que tú y yo doblemos nuestras rodillas y creamos que Él nos santifica para ser limpiados de nuestro pecado. Que todo el tiempo, que todos los días tú y yo fallamos y tenemos esa libertad de poder acercarnos delante de su presencia a través de Jesucristo. La unidad que este pueblo demostró es la misma que encontramos en el libro de Hechos. En su manual, si usted lo puede resolver entre semana, va usted a encontrar un apartado en su manual que diga la aplicación. Y es que hace comparación, que cuando, ¿se acuerdan ahora en el Nuevo Testamento cuando viene Jesús con sus discípulos y después Él es crucificado, sepultado y resucita el tercer día, Él asciende al Padre y entonces dice que vino el Espíritu Santo sobre todos aquellos que habían creído, que se estaban congregando y viene el Pentecostés. ¿Y qué fue lo que sucedió con ese pueblo?
empezó a crecer en unidad. Empezó a participar todos, dice que estaban en un mismo sentir, en un mismo amor. Es como si nosotros tenemos tanta hambre de querer agradar a ese Dios que nos ha salvado, que si un día se levanta nuestra hermana Katy y dice, hermanas, yo he sentido la necesidad de ir y orar por todos los de nuestros vecinos, muchos aquí se van a levantar y van a decir, yo te acompaño porque también en mi corazón está eso, vamos a hacerlo. Y entonces otro dice, hermanos, yo siento la necesidad de empezar a vender para los pobres, o vamos a ir a hacer aquellas acciones de gracias, o vamos a empezar a trabajar para la obra. Muchos aquí se van a empezar a levantar. Otro va a decir, yo tengo la necesidad de trabajar con los niños, y entonces otros van a empezar a colaborar. Porque el que tú y yo somos constantemente regenerados, transformados y santificados por la sangre de Cristo, nos trae unidad. Es decir, tenemos ese sentir de querer servir a Dios. ¿A poco no, hermanos? Muchos de los que estamos aquí tenemos hambre y necesidad de que conozcan allá afuera al Dios que tú y yo conocemos, al Salvador, de celebrar la Pascua con los de allá afuera. Y sabemos que la Pascua hoy en día ya no es como antes, ¿no? Lo veíamos ahorita. ¿A poco no, hermano? ¿No quiere usted celebrar con su familiar? Hay un Salvador que nos dio libertad. ¿A poco no queremos con nuestros vecinos de aquí, toda la zona, de Orizaba, de todas las, hasta donde el Señor nos permite y nosotros sigamos trabajando? ¿No queremos conseguir el salir y hablar de aquel Salvador? Trabajar para la obra. ¿De qué manera? Unánimes, en un mismo sentir. Ese sentir ha sido despertado en nosotros porque hemos sido santificados y porque constantemente nos estamos santificando todos los días a través de su palabra, a través del conocimiento. Si usted, hermano o hermana, muchas veces no tenemos esa hambre o necesidad de servir, vivimos una vida light, una vida en la que decimos, pues, si mis hijos todavía no conocen de Cristo, pues algún día alguien les va a predicar. Yo creo que el Señor cumplirá su palabra donde dice, y los bíblicos otra vez, te salvo tú y serás salvo. Yo creo que alguien les va a predicar. Mis compañeros de trabajo, pues hay alguien que el Señor les provee, alguien que les hable. Mis vecinos, pues hay el Señor, a ver a quién. Ojo, hermanos, si muchos de nosotros no tenemos ese sentir de manera unánime de trabajar para su obra, es porque a lo mejor no nos encontramos avivados en su palabra. Porque a lo mejor aún no hemos sido despertados y activados a través de nuestra santificación, a través de la obra de Cristo, a través de su sangre preciosa, a través del pacto que Él ha hecho con nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar este lugar. Dice, me gustó una frase que trae el manual que ustedes tienen, que dice, se someterían a la voz de Dios, dice, se reunirían en Jerusalén, lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. Se someterían a la voz de Dios y rodearían en santidad y reverencia el altar del sacrificio y participarían de él con gran alegría. La unidad fue el fruto, no la meta que se buscaba. Fue el fruto de que ellos vivieran en santificación constante. Obedecer a Dios de todo corazón es para que otros vean en nosotros el ejemplo y para que nosotros podamos dar ejemplo de obediencia también a Dios, a los demás, así también a nuestros hermanos como a los que no conocen de Cristo. Necesitamos ser un rey Ezequías en esta generación que no busca el santificarse constantemente. Necesitamos ser un rey Ezequías que busca no los frutos, sino desde el inicio, empezar a caminar correctamente, el enderezar, dice lo cojo, para que no se salga del camino, el retomar el propósito que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra nos exhorta, nos anima, nos reconforta, nos habla acerca del propósito que tú tienes para nosotros, Dios. Sabemos que como cuerpo en Cristo, nuestro propósito es crecer
en el conocimiento de quién eres tú y crecer en relación contigo a través de la oración. A través también crecer en la unidad como hermanos en un mismo propósito, Dios. Oramos, Señor, para que sea tu palabra y solo tu palabra, Dios, que dirija nuestros pasos, redirija nuestros pasos. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, obrando en nuestro corazón, para que nosotros no endurezcamos, Dios, nuestros corazones y nuestras mentes al arrepentimiento, sino que podamos, Señor, cada uno de nosotros tener esa disponibilidad para hacer un cambio radical en nuestras vidas y así poder caminar en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Sigue usando, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes, al cuerpo de ancianos, a cada uno de los que están, Señor, al frente de esta congregación y del cuerpo de Cristo en general, para que crezcamos en la unidad de un mismo propósito, y es acercar, Señor, a aquel el cual necesita volverse a ti en arrepentimiento. Y si yo, en mi condición de ser humano, aún no me he arrepentido, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, quien me lleve al arrepentimiento genuino y verdadero para poder traer fruto agradable delante de ti, fruto que venga de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.